Ya estamos de regreso con su programa favorito en el cual resumimos y analizamos todo lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Maña News. Pancho, estamos aquí con un par de invitados guapísimos para platicar del tema que habíamos estado diciendo hace rato de Genaro García Luna. Pero antes de hablar del caso de Genaro García Luna, los presentamos a Abraham Mendieta, Andrea Chávez. Gracias. Yo tengo una duda, Abraham. Yo he tenido crudas muy malas, particularmente en primeros de enero. Me consta. Te consta. Pero tu cruda del 1 de enero se aderezó porque despertaste y eras Trend Topic Nacional, número 1. ¿Cómo fue eso? Nada, güey. Nada. Dormidito. Sin hacer nada, yo dormidito. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Estalló el rencor de toda la derecha mexicana el 1 de enero. Yo deseándoles un feliz año y van y utilizan mi vídeo para enojarse. Exactamente. Ustedes que son ávidos de información política recordarán que el 1 de enero normalmente el Trend Topic es feliz año, Feliz año. 2020, recalentado. A mí yo voy La mejor apuesto siempre por cruda. por el Es que recalentado. la tuya duró hasta el 2, o sea, ya estamos aquí. ¿Qué Pancho, cómo estás? Buenos días. Es que la garganta. Pero bueno, a ti el Trend Topic nacional era Abraham Mendieta. Porque estallaron, te querían correr del país por enésima ocasión. Como ya por la quinta vez que la derecha descubre que no nací en Puebla y de repente se activa. Pero bueno, ni modo. Cuéntanos cómo fue esa mañana. Mira, yo tengo una teoría. Yo tengo la teoría de que llevaban tanto tiempo anunciando que iba a haber un El gasolinazo de 5 pesos, que eso pues evidentemente nunca ocurrió. Y pues los jefes de las granjas de bots estas dijeron, no, pues vamos a cambiar de tema. Que pidan que corran al gachupín. Por quinta vez. Pidan que corran al gachupín. Y bueno, pues yo me subo al tren del mame y ya, y respondo. Y agradezco mucho las muestras de cariño de los mexicanos y las mexicanas. Que son las más, que son las más, incluso de los que piensan diferente. Había mucha gente diciendo, no estoy casi nunca de acuerdo con Abraham Mendieta, pero reconozco y valoro Pero su que se derecho quede. a Claro. expresarse, Por supuesto. ¿no? Por supuesto, eso lo agradezco. Hasta el Andrea, ¿cómo lo subsecretario viste? de Gobernación hizo un Exacto. comentario de que Abraham Mendieta estaba respetando la Constitución y en todo su derecho a Peralta. expresarse libremente, Ricardo Exactamente. Peralta. Pues sí, son sospechas dignas de considerarse de que los agoreros del desastre no les salió su teoría loca del gasolinazo y que dijeron, a ver, ¿a quién atacamos? ¿Cómo cambiamos el tema? Abraham Mendieta. A Pero mí- lo más lo hacen crecer en A mí seguidores. me impresiona lo malos que son. Pues cuando La tienes a reacción. Tumbaburros y a la Glodejo dirigiéndote la estrategia, pues pasa lo que pasa, Panchito. Fíjate que, justo hablando de Tumbaburros, me tocó ver, no el debate que tuvo con Miji, sino uno anterior que hizo, que me pareció incluso más articulado que Marco Cortés, No, pues sí. que muchos miembros de la clase política, y no por eso quiere decir que sea per se muy bueno, pero ha sido mejor No, que no, pero otros. eso denota la crisis tan grande en la que está la derecha y los conservadores. De eso quiero hablar. Si lo mejor que tienen es a un tipo que se cubre con un avatar, un seudónimo, y empieza a platicar sobre la dictadura que vamos a tumbar entre todos, uniendo al PRI y al PAN, eso quiere decir que hay un problema en la oposición política de la derecha mexicana. Hablemos Que de no la hay nadie. oposición. Claro. Hablemos de la Y a ver, oposición. nada bueno ha de estar pasando contigo si lo único que tienes para compararte es Marco Cortés. O sea, de verdad es una vergüenza. Claro que, por supuesto que cualquier persona con mediana inteligencia puede decir cosas más coherentes que Marco Cortés o Mario. Y ¿Cómo? prepara... Mario. Mario. Sí, claro. Y seguramente preparado antes de los programas y por supuesto que pues... A mí me ¿quién no? preocupa- Pobrecito, me lo tuvieron encerrado una semana coacheándose porque tú lo veías con la mirada perdida intentando recordar qué Como me que no dijo le había dado el consultor. sol en algunas semanitas. Sí, güey. Completamente. A mí hay un tema que me preocupa, que es que en la cuarta transformación no puede haber rivales dignos para poder discutir y avanzar como país, porque para avanzar como país necesitamos encontrarnos en las diferencias. Claro. Y cuando las diferencias son absurdas, ridículas y vacías, prácticamente dejan que esto vaya avanzando de un solo lado y no es bueno. Claro. ¿Tú cómo ves a Pues la mira, oposición? yo- Desde varios claro, ángulos. Yo que soy una demócrata y lo tuiteé, dije, les voy a dedicar una hobita a la oposición porque necesitamos para la democracia sana una oposición que realmente se oponga a las cosas que merecen oponerse y no a todo, no, se oponen a todo, absolutamente todo. Y entonces, al no encontrar ningún líder que pueda encabezar esa voz de la oposición, pues... en realidad lo único que está haciendo es dejándonos el camino Dime, libre. Andrea, quiero el top 3 de Andrea Chávez sobre la oposición. Ay, Dios, no, es un problema. Además, A ver, te dejo un minuto que lo pienses si quieres. hemos dicho que Marco Cortés nos fascina porque ha hecho del PAN
Un fracaso. Un fracaso Yo creo que su total. mejor momento fue cuando no se sabía su propio salario. Ese quizá fue el mejor Híjole. momento de Marco Cortés. No, eso para mí es como retrato de desigualdad en este Sí, país. horrible, Es justo terrible. eso. O sea, ¿cuánto No saber dinero tienes que cuánto ganar? cobras. No, yo cada que viene la Además, quincena... cobra más Claro. que el presidente. Y luego, a ver, Mariana Fake del Campo, que lo que hace es ir a la OEA. Almagro, por favor, recíbeme, Almagro. Y bueno, quién sabe, el tercero, ¿quién sería? Marco Cortés. La longaniza. Mariana. La longaniza. longaniza de miles de pesos yo creo que podría ser el tercero. Fue el único momento, yo creo que del 2019, Qué donde gran fe, dijeron, Dios. wow, no, este gobierno se está robando dinero en ¿Cómo longaniza. en longaniza? Y había un recibo Ujú. ahí, y con eso se quisieron Un agarrar. recibo falso, porque era simplemente una previsión presupuestaria de presupuestos anteriores, pero bueno. es Claro, eso. que incluso más bien era, esta es la propuesta de gasto. Ni siquiera ya era de, bueno, hemos gastado tanto Sí, dinero en longaniza y longaniza. media, No, no. Claro. es una propuesta. Yo Que podría no se iba a mandarla... ejecutar. Exacto. Claro, Panch. Y yo creo que la UBITA no sirvió porque nos demostraron el 1 de enero que su agenda es destruir a una persona crítica, como lo ha sido Abraham y que ha defendido la Constitución Y además, los derechos de los mexicanos. si consiguieran tumbarme está chido, pero es que lo único que consiguen es que suban seguidores. Dense cuenta, por favor, oposición. Oye, Abraham, Me encanta que usan palabras mexicanas de está chido. ya, No, porque es que es más... Es que es Soy más chilango. mexicano que mucho. Exacto. Yo soy chilango. Abraham, necesito tu top 3 de la oposición y no puedes repetir los que dijo Ay, Andrea. bueno, a ver, el top 1, que es en el que se marca todo. Genaro García Luna, dirigiendo una organización criminal desde el gobierno federal de México, eso estallando. Y de ahí las reacciones para el top 2, Vicente Fox de no, yo hoy ya soy obradorista, Andrés Manuel muy bien. El peso cierra el peso, fuerte. El peso maravilloso, o sea, que el miedo no da emburro loco. No, la esquizofrenia de La Vicente Fox. ¡Qué esquizofrenia. bárbaro! Vicente Es Fox. el tío del año nuevo que A mí tú no me quieres urge. que hable porque está tu novio presente, otro invitado. ¿No? Ay, que no hable el tío No, Fox, que el por tío favor. hable. Fox. A mí me urge que el doctor Lamoglia haga un perfil psicológico también de... Pues, Vicente vamos a Fox. mandar un saludo al doctor Ay, Lamoglia claro. porque es un tipo brillante y en la campaña recuerdo un análisis De Anaya. de Anaya, psicológico, sociológico, sociopático de Ricardo Anaya, del doctor Lamoglia y yo creo que acertó. Que haga un análisis sobre Vicente Fox. ¿Y el número 3? El número 3, Calderón intentando cambiar de tema. Y Calderón, el día antes de que saliera lo de Genaro García Luna, criticando al embajador que se llevó un libro de $10. Dios. Ese es mi top 3, pues es un patético. Y luego, ¿cómo vienen a dar lecciones de política exterior cuando pasamos de un come si te vas, Come de, si te vas, de terrible. una pelea tremenda con un país hermano Con como lo es Francia, Francia por por tener a Florence Florence Cassés Cassés, dentro de la cárcel? violando Y luego nos derechos dicen, humanos. no, lo están haciendo mal con Bolivia, lo están haciendo mal con Venezuela, lo están haciendo... O sea, de verdad, ¿de dónde parten? Si estuvieron en el poder bastantes años como para a mí demostrarlo. me cuesta trabajo pensar qué piensan ellos cuando dicen, claro, haciendo estas críticas voy a ganar la popularidad de la gente. Yo tengo clarísimo. Tienen 4 de estos consultores sacacuartos que le hacen focus group y le dicen, no, tú aquí, el único espacio que tú tienes es irte duro y rudo contra Andrés Manuel López Obrador, porque las encuestas no están subiendo, porque tal, porque cual, tú solo puedes articular este pequeño pedacito del descontento. Y estos que son incapaces de hacer un análisis cualitativo sobre cualquier cosa, dicen, no, pues chin, no a todo, no a todo, no a todo. Y su no a todo, como no tiene nivel, como no tiene una crítica formal, acaba siendo difamación y fake news. Y es terrible, ¿no? Yo creo que se están dejando llevar por esos consultores sacacuartos que le dicen que de un focus group salió, que tienen que oponerse a todo y están haciéndole un flaco favor a México y sobre todo un flaco favor a ellos mismos, porque van a desaparecer como oposición política. Andrea, te tengo una pregunta. Dentro de los rivales de la oposición que acabamos de mencionar, están muchos del PAN. Pero ¿dónde quedó el PRI? ¿Dónde está Movimiento Ciudadano? ¿Dónde está el PRD? Yo no sé. Disculpen, me acaba de ganar la risa porque es que, ¿qué fue del PRD y su intento de Futuro 21 que va a fracasar gigante? No, claro, y veíamos como un líder de ese partido en una de las cámaras está ya siendo acusado por haber otorgado Cuéntanos de eso, bastante por favor. dinero a Genaro García Luna dentro de su gestión como jefe de gobierno. Y bueno, pues ya es una pena porque si él se decía un gobierno de izquierda, que ayudaba a la gente, que estaba cercano a ella porque estaba dándole dinero al que estaba coludido con el narcotráfico desde la Secretaría de la Seguridad Pública, ¿no? Hablas particularmente de Miguel Ángel Mancera. Claro, por supuesto, o sea, sí, de Miguel verdad Ángel es una Mancera vergüenza. como jefe de gobierno otorgó contratos a empresas vinculadas con Genaro García Luna.
Esto... Ni tan de risa el PRD, porque todavía gobierna delegaciones en esta ciudad, gobierna la Venustiano Carranza. Se supone que gobierna Coyoacán con ese porro que tienen detrás, que es Mauricio Toledo, siempre detrás de los gobiernos de Coyoacán, aunque ya se desvinculó el actual alcalde. Gobiernan delegaciones todavía en esta ciudad y eso es preocupante. Yo creo que van directo al basurero la historia, pero que antes tienen una historia de corrupción, de colusión, grandes secretarios del gobierno de Mancera que se han visto involucrados no solo en actos de corrupción, sino en vinculación con grupos no demasiado amables de delincuencia. Y luego también lo decía Abraham ayer y creo que es importante retomarlo, justamente quien estaba lo decía, hay partidos pequeños que han entendido que no es necesario ponerse a todo, como los movimientos ciudadanos, y bueno, creo que vale la pena reconocerles que hay esfuerzos en los que se han sumado con Morena en ambas cámaras para poder sacar temas adelante, y bueno, el PAN está en absolutamente oposición a todo, el PRI entiende su lugar que está a punto de desaparecer y creo que también está haciendo un mínimo esfuerzo por apoyar de cierta forma la cuarta Platícanos más del PRI, transformación. porque recordemos que el PRI era el partido en el gobierno, era Yo creo que el ave fénix que había el PRI solo renacido. queda Polo Hospital, No, es el ya. único que yo ubico que queda. Y Jorge Galván. Un amigo mío, y Jorge Galván. Es un Galván, proyecto amigo mío, muerto. muy- A ver, ¿cómo estaban rezando? Los vieron a los Sí, el video, por Así favor. estaban amarraditos, Híjole, así amarraditos, rezando. No les que no o sea, si quieren rezar que sea por tema personal, pero si quieren votos, vayan a la calle. Yo tengo toquen amigos puertas. evangélicos más moderados que ellos. Pero es que cómo van a tocar puertas, Pancha, ¿quién pueden convencer con tantos años en el gobierno, con tanto dinero robado, Sí, no. con tantas colusiones con el Fue narcotráfico? una decepción Que se democrática. disuelvan y entreguen la arma, es lo que yo les pido. Y sobre todo que disuelvan algunos, que entreguen algunos de los edificios preciosos que tienen Históricos. alrededor Tienen del secuestrado monumento de la todo. Revolución. Hagan vivienda social ahí. Claro. Otra vez, insisto yo con el tema de vivienda social, que la CTM también tenga una muerte digna y entregue Qué bonito sus bonitos apartamento van a edificios. quedar en Insurgente. Yo voy si los venden, yo voy a ser el primero en formarme porque hay que entrar a tómbolas para vivienda No social. solo eso, le edificio, toca a también todos. el Walmart que hay ahí, ese también lo tiramos y vivienda social. El Walmart y el PRI, que esa zona está muy bonita. La tienen Claro. secuestrada. Y ese PRI que todavía utiliza grupos de choque como Antorcha Campesina y bueno, pues de verdad que es una pena porque dicen tener cerca a la gente, pero en realidad lo que hacen es pasarles un dinerito para tener tomada cualquiera de las cámaras para no pasar un tema Se aprovechan importante. de la pauperización y de la necesidad de la gente más humilde. Pero yo creo que retomando lo del Movimiento Ciudadano, ayer volvieron a decir que están pensando muy seriamente seguir en alianza con el PAN para las próximas elecciones. Pero no les para jaló, ellos, no no les le jaló. jaló en el Le jaló más la 18. canción de Movimiento Nara. Yo en el antro la ponía. Era muy Ay, qué divertida. bárbaro. En eso sí, Pero yo creo que en el 21, si vuelven a repetir, como decía Andrea, la estrategia fallida, cavando su propia tumba. Claro, y yo creo que Movimiento sí medio ha desaparece. entendido que hacer política es llegar a acuerdos, ¿no? Pero pues también son muy diferentes. Porque tiene que ver Álvarez Maínez, que con mis diferencias con él, que son muchas, es un tipo progresista, Secretario. con Samuel García, Claro. que es un senador de carácter muy liberal en lo económico, mucho más de lo que una sociedad requeriría, según yo. Indira Kempis, que es una maravilla, No, y activista, maravilla, luchadora. senadora, y además Patricia Adorada, Mercado. Patricia Mercado, Una de las gente que mejores senadoras. chida, que yo admiro, porque tiene muy poco que ver con ese otro ala empresarial, derechosa, económica, que no sabes qué busca y a dónde es va. como una especie de catch-all party anti López Obrador, pero que en ciertos momentos sabe decir guiño el ojo, ¿no? Por la inteligencia de Dante Delgado, sin hacer juicio político sobre él, yo sé que es un tipo Con una del que carrera larga. Con una carrera muy larga, estuvo en prisión, se acusa persecución política contra él, pero no cabe duda que Dante es un tipo brillante y de acuerdos. Y yo creo que Dante lo que ha permitido que el Movimiento Ciudadano entienda es el juego de equilibrios Y parlamentarios. además ¿no? tiene una estrategia de comunicación muy buena. Muy Movimiento buena, Ciudadano. muy buena. Sí, la verdad es que Muy reseñable. No jala, pero es muy buena. Y no jala por el momento político, por el Claro. clima político, no por ello. No, y además habría que reconocer que es buena la comunicación política porque dicen, ¿sabes qué? Voy a llegar hasta este punto. Sí. No voy a más, no me interesa más. Quiero llegar hasta este punto y en ese sentido creo que lo logran. Empiezan a crear casi influencers de ciertos de sus miembros parlamentarios. Les alcanza Sí. hasta donde pueden. Hasta Y la donde- misma inteligencia de Dante Delgado ha hecho, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me sorprendió, el fichaje de Juan Cepeda, por Sí, ejemplo. claro. Un Sí, tipo claro. que además Justamente tiene en Perú. la habilidad de decir,
López Obrador viene esto, esto y esto, Sí. y nos faltó X, Y y Z. Y además es un una tipo, articulación. Juan Cepeda es un tipo que tiene una buena trayectoria de gobierno, un tipo respetable. Yo a Juan le tengo aprecio y respeto, pero Alfaro. Enrique Alfaro. Dios. Y ese es el alfil. Alfaro cortocircuita por completo a Movimiento Ciudadano. El corazón de MC, que es la gubernatura de Jalisco, es lo que está matando a MC. Que además se prometía para ser No, uno bueno, de los... él ya se veía sustituyendo a López Obrador. Parece que tiene problemas para gobernar Jalisco, ni te cuento, México. Claro, Sí, claro. por supuesto. Y bueno, hay dos miembros de la oposición que prometían el año pasado decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos ser un buen faro de una oposición responsable, articulada e inteligente. Uno era Alfaro, que de plano no dio, y el otro, tu gobernador, Javier Corral. Ay, pues, ¿qué te voy a contar yo? Javier Corral llegó con muy altas expectativas porque fue un gran parlamentario, un gran senador. O sea, yo creo que muchos de nosotros nos formamos viendo los debates entre Fernández Noroña y Javier Corral, pero la verdad es que Javier Corral ha estado dormido porque tuvo ¿Le dos rebasó? promesas de ¿Le rebasó campaña. el Sí, gobierno? por supuesto, tuvo dos promesas de campaña. Meter a la cárcel a César Duarte y... ¿Seguimos esperando? Y también hacer a la universidad pública una universidad gratuita. La universidad pública más cara del país es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en segundo lugar la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, nosotros ahí tenemos Increíble. a César Duarte, sabiendo todos dónde está, lamentablemente, en Albuquerque, en una casa donde saluda a sus vecinos como una persona normal, corriente, como si no hubiera robado todo lo que robó. Y bueno, y también las dos de las autónomas más caras del país. Entonces, pues dices tú, Corral, ¿dónde está? Jugando golf En la grilla los domingos, nacional, porque además está siempre jugando aquí en la ciudad, en la grilla jugando nacional. tenis martes y jueves, y luego dice, ay, agarré a la golondrina y no sé qué, ¿y por cuánto dinero? Por $1,000,000. Y viene a cantarlo con bombo y platillo a la Ciudad de México, con Aristegui. Y yo digo, ¿de verdad? O sea, No es el gobierno que por merece. esto nos tenemos que poner contentos, el estado más grande del país. Y pues no hay Hablando del gobernador. estado más grande del país, recuerdo que hace unas semanas el presidente López Obrador menciona a Chihuahua, da la extensión territorial Qué bárbaro. precisa. Sí, Qué miren bárbaro. cómo estoy de enterado. Y de esos su son no sé el momentos país, que me emociona. Sí. Claro. Me emociona que el presidente conozca al país, más allá de si usted dice, pues creo que tiene las recetas correctas, el diagnóstico correcto, no importa qué opine al respecto de eso. Pero sí emociona saber que es un presidente que conoce al país Por hasta ese supuesto. detalle. Sí, Y por supuesto. Una pregunta. Tú eres de Tijuana Yo soy Tijuana. y tú eres de Ciudad Juárez. Norteños. Las tortillas de harina. No, por favor, Panch, por favor, Vamos Panch. a hablar de esto después del corte. Después del corte vamos a hablar de Es las un tortillas tema, de es harina un tema. y Genaro García Luna. Los mejores ¿Qué se me burritos hace? sí son en Ciudad Juárez. Por supuesto. Híjole. Por supuesto. Es más, vamos a hermanarnos en algo, en que las quesadillas tienen que llevar queso. Ah, bueno, ¿Te parece? por supuesto. En eso sí estamos puestos. Pónganos en los comentarios ustedes qué opinan sobre los burritos, las quesadillas y el juicio a Genaro García Luna. Pero esto va a ser después Después del del corte. corte. Continuamos en el Maña News de La Octava y están con nosotros nuestros invitados Abraham Mendieta y Andrea Chávez. A los dos les tengo una pregunta fundamental. El día de hoy se presenta por primera vez Genaro García Luna en un juicio donde él es el principal responsable de actos de narcotráfico y corrupción. ¿Qué esperamos de este juicio, Andrea? Que declare con honestidad. Pero ¿qué esperamos quién sea la siguiente persona en puerta? ¿Quién creemos que es el que... Felipe Calderón. Yo no me voy a aventurar, pero Pero sí. qué mal lo tiene que estar pasando Felipe Calderón esperando la notificación de la Fiscalía General de la República en su casa. Qué horrible ser Calderón en este momento. Qué horrible ser Calderón siempre, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos en puerta este 2020. Por fin ver justicia. ¿Cómo se imaginan que va a ser el juicio? Porque hace rato lo comentábamos, va a ser en la misma corte, más bien la misma corte que llevó el juicio del Chapo, es quien está presidiendo a Genaro García Luna. Y el juicio del Chapo fue un juicio prácticamente de entretenimiento también, porque se hablaba quién iba, cómo iba vestido, qué traían, de quién hablaba, de quién no hablaba.
Y en el caso de Genaro García Luna, es un personaje con una red tremenda de inteligencia, de seguridad, de vínculos con el crimen organizado, supuestamente. Incluso con las autoridades estadounidenses, y Ricardo Rafael lo ha tratado mucho ese tema de manera detallada. Yo espero que dé muchos nombres. Y hay que recordar que en el sistema estadounidense, pues mientras más información delicada y confidencial des, puedes reducir tu condena. Y entonces, pues Genaro García Luna era una persona en un puesto estratégico con muchísima información confidencial. Genaro García Luna, ¿qué condena vas a reducir? O sea, seamos realistas. Maybe se lo lleven en una cárcel no tan pesada. Pues de 200 a 100 años, así les gustaría. Claro, 160 en lugar de 1200. Andrea, tú como abogada, si fuera Genaro García Luna, ¿qué harías? No, yo declararía con honestidad, porque ya bastante daño hizo al país. Pues es un tema de un acto de sinceridad personal, Sí, porque claro, no tiene, por supuesto. realmente no tiene mucho que ganar, realmente. No. Y declarar con honestidad es hacer saber que pues, el presidente está en conocimiento, que estaba en colisión, que efectivamente los otros miembros del gabinete lo sabían, que no nada más el secretario de la Seguridad Pública está en la nómina del cártel de Sinaloa, sino al revés, que el cártel de Sinaloa estaba en la nómina pública. Exactamente. O sea, nosotros le pagábamos. Así como te lo planteó Abraham, como abogada, hoy por hoy hay elementos suficientes para llevar a Felipe Calderón a la Corte Internacional de la Haya. Por supuesto, desde luego. Pero a ver, yo tengo Claro una que sí. pregunta. Así como dijiste que el cártel estaba en la nómina de gobierno, ¿qué pasa si realmente era una amenaza a matar familia o más allá que se metieran con él personalmente y que por eso hizo lo que hizo? No, yo dudo ampliamente eso porque además, siendo la persona encargada de la seguridad, imagínate que él le pueden amenazar con su familia, y por eso pone a disposición toda, digamos, la organicidad de la Secretaría de la Seguridad Pública. Y además al eran cártel niveles de Sinaloa. colusión muy grandes, ¿no? Estaban en todos los ¿Se imaginan espacios del alguna gabinete. defensa que pueda tener tanto Genaro García Luna o en su momento, si es que se le cumple el sueño a Abraham de ver a Felipe Calderón? No solo a Felipe. No solo a Felipe. Claro. Que copele o cuello. Va también sobre Javier Lozano. Javier Lozano es una persona a la que como mínimo hay que investigar jurídicamente. Es un tipo que más que presuntamente parece que extorsionó a un empresario chino-mexicano por muchos millones de dólares para que cooperase con la caja B, con la caja negra, con la caja trasera de dólares de los amigos de Felipe Calderón. Hay que investigar a Genaro García Luna, hay que investigar a Javier Lozano y hay que investigar a Felipe Calderón. Javier Lozano estaba muy nervioso cuando Muy salió el libro nervioso. de Anabel Y sigue Hernández, el defendiéndolo traidor. porque sabe, porque está cuidándolo. Genaro, amigo, tú no hables, tú recuerda que somos leales, tú recuerda que somos amigos, Genaro. Y si yo fuera Javier Lozano también estaría preocupado en este momento. Sale en el libro de El traidor de Anabel Hernández, Ahí un estaba poquito muy por nervioso. ahí. Y regresando a tu pregunta, si el narcotráfico, estando en un puesto tan estratégico, te dice plato plomo, pues ya sabes cuál es el acto heroico y cuál es el... Tú el lo de sabes, determinar. Es un Está momento muy en el que fuerte, realmente sí. estamos dominados por el narcotráfico. Pero ¿por qué? Lo Porque peor le es que abrimos fueron las ellos los puertas. que le abrieron la puerta del Estado y ya no por torpeza, por estrategia, por negocio, que es lo más doloroso. O sea, Se llenaron pusieron los encima de bolsillos. la mesa la vida de miles de mexicanos y mexicanas solo por un negocio sucio y rastrero. Claro. Y yo creo que para que nunca más vuelva a ocurrir, tiene que haber un juicio ejemplar en Estados Unidos y en México, y sobre todo un juicio social y cultural contra esas prácticas. Imagínense, estábamos en Chihuahua enfrente de, no sé, 250 personas. Estadísticamente en esa ciudad, por lo menos 7 de cada 10 personas que estaban ahí presentes habían perdido algún familiar o algún conocido, alguna es amistad en esa guerra. Exactamente, Andrea, creo que vas en el punto más importante de por qué tratamos este tema de Genaro García Luna. No se trata del escarnio, del show, de llevar a alguien a prisión por llevarlo. No se trata de una rivalidad política. Ni personal. Se trata Mucho de menos. darle cierre y justicia a todas las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. De eso se trata este tema, por eso lo tratamos una y otra vez aquí en este programa. Pero bueno, antes de continuar con este tema, vámonos al rapidín del día de hoy para poder seguir hablando de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. En los años 20 del siglo pasado, en los años 30, en los 40, no en los 30, porque sí, en el sexenio del presidente Cárdenas tuvo toda una transformación, o se materializó, se concretó la transformación que significó la Revolución Mexicana. Se cumplieron los anhelos de justicia de muchos mexicanos. Pero antes se pensaba de que el pueblo
no existía, no contaba, que la política era asunto de los políticos. El pueblo no sabía de política y por eso había que representarlo y por eso había que tutelarlo. Y acuérdense de cómo se hablaba de la borregada, no de los borregos. La caballada es una expresión porfirista, que luego la utilizó el finado Figueroa, hablando de que la caballada estaba flaca. De que entraban las medicinas a los almacenes y esa medicina luego aparecía hasta con la marca del ISSSTE en las farmacias. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Con la gente, con los trabajadores, que nos ayuden, que desterremos la corrupción. Si no, va a costar más trabajo. No quiere decir que no se va a poder, porque de que se va a poder, se va a poder. Me canso ganso. No me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior, este es otro asunto. No puedo opinar sobre eso. Es distinto. Se siguen en un país con leyes internacionales. Se estaría también opinando acerca de la persecución de un criminal, de un hacker. Me la pones fácil. El artículo 89 de nuestra Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos. Esto es lo que estoy haciendo. Y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe de apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Es lo que estoy haciendo. No es cierto, de que tengan menos recursos los gobiernos estatales. Eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales. No tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales. Las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Es que se dicen muchas mentiras, algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores. Pero no es cierto eso. Continuamos aquí en el Maña News y este fue el Rapidín. Ahora, esta fue la segunda conferencia de prensa del año y particularmente a mí me está gustando cada vez más la actuación de la prensa. Hay menos los que hablan sin permiso y que hablan en el micro y se ponen de groseros. Eso sí, aquí yo 0 estrellas.
a esas personas que hablan sin permiso, porque es una falta de respeto, no solo al Pésimo presidente servicio. por gritarle, sino también a sus Los ciudadanos compañeros. y a los ciudadanos que lo están viendo. Claro, pero incluso de quien hubo muchísimos memes y me encanta reírme, yo soy mega fan de Lord Molecula. Lord Molecula hace buenas preguntas también. Un abrazo a Lord De verdad, Molecula. yo fan aquí, Más que por pregunta favor. se viste, o sea, increíble. Yo quiero que sea mi abuelito, me lo quiero llevar, o sea, está buenísimo. Ahora, Andrea, ¿cómo vieron la mañana del día de hoy? Fíjate, temas interesantes incluso en el ámbito de lo internacional. La pregunta sobre Julian Assange está muy interesante. ¿Y por qué nadie la había hecho, no? En los meses atrás, después de que el gobierno cobarde de Lenny Moreno lo dejase completamente descobijado. Danos un poquito de contexto al respecto de esto. Recordemos que Julian Assange, el líder de este esfuerzo internacional de miles de transparencia, hackers, de activistas que hicieron un esfuerzo gigante por hacer transparentes estos cables diplomáticos, este líder, Julian Assange, recibió asilo en la embajada de Ecuador cuando el presidente Correa gobernaba. Claro. Después, ¿qué pasó ahora? Pues Correa le da refugio en la embajada de Ecuador, pierde Correa el poder, bueno, deja Correa el poder y gana una persona que se supone que era del partido de Correa, de Alianza País, Lenny Moreno, un tipo que llegó presumiendo ser de izquierda y continuar con la revolución ciudadana del presidente Correa y que para nada, que fue un traidor a sueldo de los Estados Unidos, siempre bajo la tutela de Almagro y la OEA. Y cuando pudo, dejó completamente descobijado a Assange, sacándolo de la embajada ecuatoriana y poniéndolo a disposición de una justicia muy vengativa, que tenía muchas ganas de devolverle a Assange, por otro lado, lo que hizo con la transparencia de los cables de Wikileaks. Y es terrible porque los Estados Unidos le tenían muchas ganas y Lenny Moreno, como siempre, se prestó a las peores causas, pero... Pues traicionó desde Rafael Correa. Bueno, primero traicionó al pueblo ecuatoriano. Al pueblo ecuatoriano, que le estalló en las calles y le hizo marcha atrás echando a las reformas para atrás neoliberales. Exactamente. Después traiciona a Correa. Así es. Traiciona una tradición de asilo que aquí lo hemos tratado muchas veces, particularmente tipejo. con Sí, esta tipejo, tensión Lenny que hay Moreno. entre México y Bolivia por el caso de asilo. Y dice, lo avienta a la boca del lobo. Y es increíble, de verdad, que hayan tratado este tema hoy en la mañanera. Y encima a mí me sorprendió la respuesta del presidente. ¿Qué le dijo el presidente Andrea? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a perdonarlo. Claro. Que tenga Y justicia. a ver, y lo que publicaron en Wikileaks era cierto sobre México, o sea, ningún tipo de mentira, de difamación se vio en esa plataforma que fue tan reconocida en su momento. Yo sí creo que dejaron muy abandonado a algunos compañeros periodistas que en cierto momento se identificaron con el movimiento de Assange en estos últimos años. Creo que se vio muy abandonado, muy solitario, muy aislado, a pesar de que pues él, sea como sea, pues encabezó un esfuerzo que fue así, que pudo haber puesto su vida en peligro y que seguramente así fue, y entonces pues reconocerle la labor, porque además pues nos hizo saber ir y conocer muchísimas cosas de Cables que varios ayudaron países, luego ¿no? a revelar escándalos Panama como los papeles de Papers. Panamá, o sea, el gran fraude fiscal multimillonario de las grandes fortunas, siempre vinculadas al poder político en paraísos fiscales tan miserables que no querían pagar ni un pesito de impuestos para los hospitales, para las Yo no carreteras. entiendo. A ver, la avaricia y el capitalismo se Sí, ya tienes entienden. todo, o sea, ya pero tienes. ¿cuál es el problema? Seas ¿Cuál es la ojete. necesidad? Claro. Paga lo que te toca. Y de esa forma vas a vivir en un mejor mundo. Y si vives en un mejor mundo, vas a hacer más dinero. Pero no, se ponen como Rico MacPato a llenarse las bolsas. ¿No? Y recordar un elemento de miserabilidad que se nos pasó. Lenny Moreno hasta filtra los videos de dentro de la Es verdad. embajada ecuatoriana, donde Julian Assange llevaba años allí, estaba hasta las narices de estar encerrado y está con una patineta dando vueltas. Filtra los videos personales de Julian, o sea, un nivel de miserabilidad humana, de atentar contra un referente político por intentar destrozarlo como persona. Reprobable, Muy reprobable. Otro tema muy importante que mandaron, que se trató hoy en la mañanera, le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba sobre los bombazos en Irak, y el presidente, en mi opinión, de nuevo, Como siempre, muy neutro, acertado muy- en decir, ¿sabes qué? En este tema falta información, yo respeto porque quiero que me respeten, es un principio Sí, claro. No, claro. Básico de la natural de relación vida. internacional.
natural de Por vida. ¿Cómo ves supuesto. la respuesta del presidente? No, se dio un atentado bastante fuerte el día de ayer con el asesinato del general el Soleimani. Y bueno, a mí me parece muy acertado que él no se posicione porque por supuesto que son dos países, uno siendo la potencia más grande del mundo y otro como lo es Irán, y bueno, el no meterse ni inmiscuirse en ese asunto ni porque pa' qué. México no tiene nada que hacer ahí. Y siendo un país pacifista, me parece que fue, o sea, excelente respuesta. Yo me entero, yo me escucho, yo me cultivo, pero hasta ahí. Muy bien. Él como presidente fue prudente. Nosotros como analistas, como activistas, Claro. tenemos un poquito más de libertad y ejercicio de nuestras Y opiniones. entonces, ¿cuál sería tu opinión? ¿Tú qué? Esto de tener a un presidente que se dedica a bombardear a distancia y su única respuesta sea poner una banderita de Estados Unidos en Twitter. No, o pero sea, puso una Sí, información. pero al principio su tweet fue la banderita de Sí, de Estados ganamos. Unidos. Pero Sí, ¿saben a mí cuando qué fue la me cita, sorprendió? no, Me no. sorprendió que los miembros del Congreso, los miembros del Senado, de la Cámara de Representantes y el Senado estaban diciendo, ¿por qué lo hizo sin permiso congresacional? Así lo decían, congresational. Bueno, y yo decía, ¿a poco hay permiso congresacional para asesinar a una persona, a un particular? a ver, Yo dije, sí. qué extraño, ¿no? O sea, me pareció... De entrada, a mí me parece increíble que alguien pueda celebrar la muerte de otro ser humano. Sí, a mí me recuerda a los peores momentos del imperialismo en Oriente Medio. Exacto. Número 1. Número 2. El ataque que va a ser la costumbre con los ataques de los drones. Es la primera nuevas vez formas de guerra. que con Y un todo, dron, todo lo bueno que hacen con tecnología lo encuentran lo malo. con un dron pueden haber iniciado una No. guerra muy intensa. Claro. Sí. Y la tercera, y la ligo con lo que dijiste de la bandera, me parece, si de todos modos tenían que acabar con la vida de un enemigo del pueblo estadounidense, que lo hayan hecho en un contexto electoral, Sí, me parece lo sí. más Terrible, miserable, claro. ruin y poco humano. ¿Quién eres tú para juzgar la vida de otra persona? Y encima O sea, hacerlo por un pretexto de decir quiero ganar la siguiente elección, entonces voy a hacer el famoso rally around Sí, the flag, sí. en decir, voy a llamar al patriotismo estadounidense para que me apoyen en la siguiente elección, me parece lo más Y que triste no es pueda haber. nuevo, que Claro. a principios de milenio la guerra de Irak fue un desastre y fue con el pretexto de que había en Irak armas de destrucción masiva. Y se sumaron los gobernantes más miserables de todo el mundo, empezando por el mío, Claro. por José María Aznar en España. Y eso nos costó un atentado terrorista, el 11M, que en España que todavía nos duele, que murieron más de 100 trabajadores en la los estación de trenes, Atocha. en la estación de Atocha, ¿no? Ese contexto de miserabilidad en el que los gobiernos se ponen de acuerdo para estrategias que al final son electorales, con excusas que son inverosímiles, como las armas de destrucción masiva, cuando estaban George Bush, Tony Blair, ese tipo que decía Margaret Thatcher que era su mejor creación y que se decía de izquierda, José María Aznar, un tipo nefasto, amiguísimo, íntimo de Felipe Calderón, ¿no? Terrible. Ese era el tipo de gobernantes que se pusieron de acuerdo para hacer la guerra en Oriente Medio. Y un último elemento, y ya me callo, lo prometo. De ahí viene parte... En esta hora. De ahí viene parte de la crisis migratoria tan grande que hay ahora mismo de Oriente Medio a Europa y que está generando miles de muertos en el Mediterráneo y que está dejando desnudo ante el mundo la miserabilidad de Europa a la hora de tratar a los Y seres lo Mira, para decía, terminar. lo decía Abraham muy bien, al presidente le tocaba ser prudente en este momento, pero por supuesto que nosotros decimos, en cualquier guerra que se ha dado entre Estados Unidos y otro país menor, en el que no hay ni siquiera reciprocidad ni proporcionalidad en las Fuerzas Armadas, ni pues en los elementos estos tecnológicos para poder hacer la guerra, pues sabemos que hay un interés detrás. Y lo podemos decir y lo Por eso decimos yo con todas sus soy un letras gran porque amante del pueblo conocemos- de Vietnam. Porque conocemos Por la eso en historia. este programa Maña News tenemos toda la información, todo lo que opina el pueblo, los ciudadanos y sobre todo lo mejor de la información que nos brinda el presidente Andrés Manuel López Muchísimas Obrador. gracias por habernos acompañado y como diría Jorge Drexler, no hay guerra que valga la pena. Muchas gracias. Excelente fin de semana. ¿Y Tusa? ¿No vamos a hablar de Tusa? ¡Híjole! Vamos a Nos bailar. faltó Tusa.